se habla de un orden natural de las cosas. Y si la culebra pasa y pasa y nunca al amanecer todavía no había pasado la punta de la cola. Esta tenía cachos. Los cachos de vaca. Estamos hablando de nada más y nada menos que Satanás. Estamos hablando del diablo. Darío Leguízamo Peñate, gestor cultural del departamento del Cesar y, bueno, dinamizador de actividades que tengan que ver con la expresión dramática infantil. Sí, y además porque la referencia natural del ser humano es el sistema de lenguaje que se crea a partir del fenómeno de la interacción, esa necesidad de poder establecer un vínculo con el otro, que es lo que finalmente da origen al lenguaje, a sus formas, y está involucrado con sonidos, con símbolos, con signos, y por supuesto cada uno de ellos con una significación. Entonces, sí es necesario porque da cuenta también de las formas en las que el ser humano explica su cotidianidad, pero también eso otro que no se ve, que es intangible, pero que espiritualmente tiene una connotación válida de generación en generación. Sí, sí. El escenario fue una maestra en el bachillerato, ni siquiera en la primaria, solo hasta el bachillerato, en octavo de bachillerato. Conocimos a una maestra que sacaba de su bolso historias y siempre sacaba un libro distinto y ella sacó un libro de mitos y leyendas de Guillermo Abadía Morales, un colombiano, el compendio del folclore colombiano. Pero vaya sorpresa que su historia no estaba en ese libro. Entonces ella decía, esta historia no está en este libro, pero se los presento por si quieren leer más historias sobre mitos y leyendas. Les voy a contar una que mi abuelo me contó y su abuelo se la contó en el sur de La Guajira. Entonces ahí hay una historia fantástica porque ella, recuerdo que llevó fotografías de su abuelo. Era un gran señor, sombrero, unos bigotes grandes. Entonces ya ahí había un personaje que, por ejemplo, para mi caso nunca he olvidado y por ende la historia tampoco. Lo que recuerdo que me contó mi maestra era la de una gran serpiente. Y vaya sorpresa que su primera relación de la serpiente la lleva a Adán y Eva. Y de inmediato nos incorpora al discurso del bien y el mal. Obedecer o no obedecer. Y luego lo sitúa en el discurso filosófico de la estructura de valores y después, bueno, ya adulto conoce uno el tema de las emociones y las implicaciones que eso tiene. Pero originalmente ella trae el relato del Doroy para referirnos que la serpiente, y además no es cualquier serpiente, o sea, tiene barba, tiene cuernos, y además no es un serpenteo, es nada más y nada menos que canta como un gallo. Entonces cuando tienes todo ese personaje ahí fantástico y ese final que hay en algunas versiones de las que hemos leído, ese final en el que si la serpiente va de un lugar a otro, es el acabose del mundo. Entonces también ahí hay una postura social muy importante, es decir, se habla de un orden natural de las cosas y si en algún momento, ahora de adulto entendemos que si en algún momento el nivel del agua sube es porque algo estamos haciendo en las riberas de los ríos para que el mar se meta a las ciudades, ¿qué está ocurriendo allí? Entonces, esa historia que ella nos cuenta, como una serpiente que narra Horacio Quiroga en sus cuentos, una serpiente que pasó una noche y la culebra pasa y pasa y nunca al amanecer todavía no había pasado la punta de la cola. Entonces, puedes ver la cabeza, pero no puedes ver la cola. ¿Qué ocurre frente a cabeza, cola, corporalidad? ¿Por qué una serpiente tiene cuernos? ¿Por qué la barba? Y hay una connotación que uno va como en esa necesidad de ocultar. ¿Por qué esa serpiente? Es como si les dijéramos a los niños que la Caperucita era verde. ¡Hey, el caos! La historia nos ha dicho que es roja. Entonces, ¿por qué una serpiente tiene cuernos? En África hay algunas variedades de serpientes que tienen unas pequeñas escamas parecidas a cuernos, pero esta tenía cachos. Los cachos de vaca y además su canto. Entonces nos llamaba la atención porque ver justo a esa serpiente
tenía dos connotaciones. Una, nada más y nada menos que te podía anunciar si el bebé que estaba esperando tu mujer era macho o hembra, ¿sí? Para este caso, macho. Y lo otro, que también tenía que ver con el misticismo. Es decir, la barba, entonces esa barba está asociada en ese imaginario que ha trascendido de generación en generación. Esa barba y ese personaje extraño, estamos hablando de nada más y nada menos que Satanás, estamos hablando del diablo. Entonces como que, caramba, como que no me gustaría encontrarme con Doroy. Realmente no me gustaría encontrarme con él. Sí, sí. Peligrosamente, nuestra ciudad, este territorio del Valle del Río Cesar, no tiene los suficientes registros que dan cuenta de la memoria. Y me refiero a esos registros en formato digital, impreso, por lo menos en mi caso, yo soy muy del impreso, del papel. Entonces, para mí, que en momentos en los que preguntamos por las historias, estén condensadas 3, 4 de ellas en un párrafo cada uno, eso es peligroso. Debemos dar cuenta de las otras versiones que hay alrededor del Doroy. Cuando los campesinos ven una serpiente, una culebra en su tierra, eso tiene un significado. Es decir, o hay muchos insectos y ella, dependiendo de la clase, ella está ayudando a evacuar todos esos insectos, pero también hay unas que son nocivas para el cultivo. Entonces, esa relación de quién le va a contar eso a los niños del futuro. Para eso necesito el libro, necesito el podcast, necesito la pieza audiovisual que registre. Muchos profes me dicen, cuando buscamos La Sirena de Hurtado te encontramos a ti, Darío, en una versión muy libre de mi condición de cuentero. Entonces, también en mi condición de cuentero me pregunto, Darío, ¿cuándo vas a seguir contando esas historias en formato audiovisual? Entonces, yo celebro que el registro que da cuenta de nuestra memoria y tradición oral, que pasa por todos los sistemas, lo religioso, lo económico, debe necesariamente ir a un registro impreso, para que eso nos permita, para nosotros, como un lugar como la biblioteca, por ejemplo, que se trascienda y se convierta en el fondo bibliográfico patrimonial, que son las referencias que de generación en generación van a ir dando cuenta de lo que somos en términos de nuestros sonidos, nuestras canciones, nuestras letras, nuestras historias. Entonces, por supuesto que celebro la posibilidad de que haya muchos proyectos que den cuenta de estas historias.